Mi nombre es Ángeles Steinschneider, soy el jefe del Departamento de Neuropediatría y hoy vamos a hablar de los tics nerviosos, de dónde vienen, cuál es su causa, qué otras comorbilidades lo acompañan y cómo llevarlo lo mejor posible. Ustedes saben que cuando hablamos de tics, el nombre convencional es tics nerviosos. Y ya es un nombre que se presta a la confusión, porque parecería inducir a pensar que porque estoy nerviosa tengo tics. Es verdad que cualquier persona que tenga tics, en el momento que esté nervioso, va a tener más tics. Pero aquella persona que no tiene tics puede reventar de estrés, que le pasará otra cosa. Se ulcerará, no va a dormir, se queda pelado, pero no va a tener tics. Entonces es un error pensar que los tics tienen origen en una situación de estrés. Puede que tengan un detonante en una situación de estrés, pero el origen es una enfermedad neurológica. Por suerte, esta enfermedad es tan leve en el 90% de los casos que la gente vive hasta los 97 o 99 años, se casa, tiene hijos, es un excelente profesional y pasa por la vida, en muchos casos sin siquiera haber hecho una consulta ni médica ni psicológica porque no lo ha vivido como un problema. Es tan generalizado esto que los tics nerviosos lo tengo porque estoy nervioso que no se registra como un problema y se pasa por la vida. No es malo, quiere decir que no ha tenido una incidencia tan importante en la calidad de vida de esas personas. En otros casos sí, los tics son más importantes y producen mucha molestia. Y ahí es donde tal vez podemos hacer algún tipo de ayuda, sobre todo para los chicos. A pesar de la edad de las chicas que tengo acá sentadas, recordemos que yo soy neuróloga infantil. Y la mayoría de lo que voy a decir aplica a los tics que tienen las personas hasta los 18 años. También les voy a contar qué pasa después. Pero es en esta primera etapa de la vida donde tenemos chances que la manifestación de los tics sea más importante y que realmente moleste o haga caer algunos puntitos en la calidad de vida o el confort de esta persona. Lo primero que quiero destacar es que hablé de una enfermedad. Y les voy a decir que los tics son una enfermedad y que no son una enfermedad. Van a ver que con los tics va a haber varias contradicciones o juegos de palabras. No son una enfermedad en el sentido que a nadie lo mete en la cama a tener un tic. Nadie falta al colegio por un tic. Nadie falta al trabajo por un tic. Y a nadie le llega antes el pasaje a la vez por un tic. No es el comienzo de una enfermedad neurológica que primero me da tics y después va a avanzar y dar otras cosas. Constituye toda la enfermedad del tic nada más, pero puede ser bastante molesto. O sea, en ese sentido, que no me mete en la cama, ni me mata, ni me hace faltar a mi trabajo, no parecería ser una enfermedad. Una persona recontrasana está haciendo un tic y yo la veo recontrasana. Sí es una enfermedad en el sentido que hay todo un mecanismo neurobiológico dentro de su cabeza y transmitido en sus genes que hace que algunas personas tengan tics y otras personas no los tengan. Y esto, que hay una base neurobiológica y que se hereda, o sea, que se transmiten en las familias, es algo que hoy en día está absolutamente documentado y que ya nadie duda. Los tics son una enfermedad llamada en criollo enfermedad de los múltiples tics, también se le llama enfermedad de Gilles de la Tourette porque es el fulano que en 1885 describió este síndrome. Son una enfermedad que se caracteriza básicamente por tener múltiples tics motores y algún tic fónico. O sea, ya estamos clasificando en dos tipos de tics distintos. Los motores, como la palabra lo dice, son de ser movimientos que pueden ser pequeños grupos musculares, parpadeo, frunzo nariz, hago una sacudida con la cabeza, elevo el hombro. Hay una variedad gigantísima de opciones de tics. La gran mayoría son de cabeza y cuello, pero también puedo tener tics con la mano, con la pelvis, con las rodillas. Puede haber tics con cualquier parte del cuerpo. La mayoría dijimos cabeza y cuello. Y algo absolutamente característico del tic es que van fluctuando, hacen como olas. Tengo meses muy buenos y meses al revés, meses con muchos tics y meses muy buenos. En el caso de pediatría hay algunas situaciones que yo ya preveo que los tics van a ser mayores y trato de alertar a los papás para que no los agarren mal parados. Es característico que cuando las clases del cole comienzan, los chicos tienen más tics. Están reexcitados, se van a juntar con los compañeritos que tal vez hace meses que no ven, estrenan mochila y van a ver qué señor les toca. Recontraexcitados van a tener un montón de tics. Pero le voy a decir a la mamá que se quede tranqui, que esto va a ser un pequeño pico y segunda, tercera semana del cole va a volver a lo que era antes.
El estrés no siempre lo tengo que pensar como un factor negativo. Estoy organizando la fiesta de cumple de ese chico que está radiante, pero excitadísimo, y va a tener muchos más tics. O sea, yo ya sé que hay situaciones en las que va a aumentar. Si yo puedo prevenir al adulto de lo que le va a pasar al chico, seguramente ese adulto va a estar mucho mejor parado y va a poder contener a ese chico muchísimo mejor. Habíamos dicho que los tics motores involucraban movimientos de pequeños grupos musculares. A veces son mucho más complejos y en vez de ser pequeños grupos musculares son todos actos motores encadenados que involucran varias partes del cuerpo, como por ejemplo ir caminando y tener que hacer un girito y seguir caminando, o ir caminando, tener que bajar y tocar el piso y seguir caminando. Por suerte estos tics complejos son mucho menos frecuentes que estos chiquitos de la cara que uno está más acostumbrado a ver. Y decíamos que las personas con tics tienen también lo que llaman tics fónicos. Los tics fónicos son tics de producir pequeños sonidos, que puede ser un sniffing, que las madres pensamos que los chicos no se suenan la nariz, en realidad es un tic, no tiene nada que ver con tener mocos, un ruidito como de carraspera, son los más frecuentes de todos, pero hay una variedad también muy grande, inclusive de producir sonidos que sean una letra, una sílaba o una palabra entera. El tic fónico es igual que el tic motor en el sentido que son chiquitos, rápidos y se repiten varias veces. Entonces la persona que hace un ruidito hace varias veces seguido. Dijimos que el tic motor puede ser simple o puede ser complejo cuando es un acto mucho más organizado, y el tic fónico vocal, es sinónimo de decirle fónico vocal, también puede ser simple, como hacer un ruidito con la garganta, una tosecita, una carraspera, o puede ser mucho más elaborado hasta decir una palabra entera o una frase entera. A veces esa palabra es una mala palabra, con contenidos obscenos o contenidos sexuales, y obviamente ahí ya estamos en problemas, porque aunque la génesis sea la misma, esto socialmente trae implicancias muy importantes. Cuando se dice una mala palabra, esto se llama coprolalia, y ha hecho muy famoso este síndrome. Primero que nada tenemos que aclarar que por suerte es sumamente infrecuente. Lo hizo muy famoso porque llamaba la atención, pero no por ser lo que más frecuentemente se ve. En el caso de los chicos es absolutamente inusual que tengan coprolalia. Y cuando la persona dice una mala palabra, tenemos que diferenciar lo que es una mala palabra social. Voy manejando y el colectivero me cerró y digo alguna cosa que no debería. Sí. Eso no es coprolalia, eso es que me reenojé y no pude inhibir la palabrota que tiré. La coprolalia es una repetición tan clónica, tan chiquita como cuando parpadeo. Por ejemplo, una coprolalia muy común es decir la palabra puta, pero lo digo rapidito y pegadito, puta, 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 tan chiquito que si no presto atención, el que está al lado casi no entiende cuál es la palabra que esa persona le dice, lo cual es mejor, porque cuando se entiende, obviamente es muy difícil que el resto de las personas que están en una sala de espera o que están en el colegio entiendan que este chico lo está diciendo en piloto automático y no porque quiera agredir a nadie. Estamos definiendo los tics como movimientos involuntarios. Y fíjense que de vuelta vamos a jugar con las palabras porque hay algunas contradicciones o algunos juegos de palabras que se dan únicamente en este movimiento involuntario. Los tics son los únicos movimientos involuntarios que yo voluntariamente puedo inhibir. Tengo enfrente a una persona que tiene tics y le digo, yo te voy a tomar 2 minutos de reloj, hace fuerza, no hagas ningún tic. Y la persona lo va a conseguir, con un costo altísimo. Los 5 minutos siguientes lo va a hacer 10 veces más que lo que hacía antes. Moraleja, le voy a enseñar a las personas grandes que no hagan fuerza para inhibir sus tics, y le voy a enseñar a los papás que nunca le pidan a su chico que no haga el tic. Lo va a poder controlar pequeños segundos y después el rebote va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque dijimos que todo lo que genera estrés o tensión aumenta los tics. Entonces, si alguien me pide que no lo haga y me siento observada, voy a tener el doble de tics. No hicimos ningún negocio. Otro juego de palabras. El tic es el único movimiento involuntario que yo voluntariamente puedo imitar. Viene un par de papás con sus chicos con tics, pagan unos buenos morlacos para verme, 1 hora de espera en la sala de espera, donde el chico está con un montón de tics, entra al consultorio, nada, papá se quiere morir. Este es un clásico, que uno quiere que las cosas pasen para que otro lo vea y justo en ese momento no ocurra. Entonces yo le pido a ese chico, no se preocupen, vos mostrarme cómo era ese movimiento que tenía. Y lo hace, y es idéntico a lo que hace cuando espontáneamente le salía.
Los padres sacan la cuchilla y quieren rebanarle el cuello, pero de ahí de movida. Porque la conclusión es, este no se está tomando el pelo, lo decía porque quería. No. Absolutamente no. En 1988 se hizo el estudio, tal vez el estudio más importante que demostró que esto no era un capricho de nadie y no era una expresión del nerviosismo, sino que tenía una base biológica muy fuerte. Este estudio se llama promediación retrógrada. Se sigue haciendo, pero no se usa a nivel asistencial. No es que ustedes van al médico y le dan una orden de hacer una promediación retrógrada. Es un estudio que se hace únicamente a nivel de investigación. Y tratado de explicar sencillo, es una especie de electroencefalograma, me llenan de cablecitos en la cabeza, que registra en un monitor en qué parte de mi corteza cerebral se inicia un acto motor. Entonces yo registro un chico y lo registro cuando sus tics son espontáneos. ¿Y qué se me activa primero que nada? Los ganglios de la base. Ustedes saben que lo que se llaman núcleo crisis o ganglios de la base son un sector del cerebro que están relacionados con todo el gran capítulo de los movimientos involuntarios o movimientos anormales. Parkinson, tics, corea, mioclonio, temblor. El gran capítulo de movimientos involuntarios. Todos se originan allí, en los ganglios de la base. Ahora le digo al chico, mostrame vos cómo era ese tic, no espontáneamente, sino que él lo hace para mostrarme. Externamente es idéntico y el más avezado del neurólogo puede diferenciar cuál es cuál. Veo lo mismo y se activó la corteza motora prefrontal donde se activa toda la actividad voluntaria de los seres humanos. ¿Me comprenden? Esta fue la demostración que si bien por fuera yo lo veía idéntico, en la cabeza pasaban dos cosas totalmente distintas. Entonces, con esto les quiero explicar que realmente es un movimiento voluntario, que a pesar de que puedo tener un control parcial y chiquito, los chicos ni los adultos lo hacen porque quieren y es muy importante que nunca yo les pida que lo inhiban. ¿Me siguen? Sí, sí. Lo mismo aplica para el tic fónico. Si yo hago que los papás entiendan que esto no es un chico caprichoso, sino que esto es un movimiento involuntario, que le viene porque lo llevan los genes y que obviamente se manifiesta más en los momentos de tensión, la mitad del tratamiento ya está hecho. Kurland, que es un americano que ha escrito muchísimo acerca de tics, dice que educar a padres y maestros es más de la mitad del tratamiento. Sin estudios complementarios, sin medicación, sin nada. Educar a padres y maestros, tengo la mitad del tratamiento ya hecho. Entonces dijimos que tengo tics motores, tics fónicos, y otra cosa que faltaría decir, una expresión muy común de los papás, es que van mutando. Y si alguno de ustedes tuvo tics o convive con alguien que tenga tics, lo ha visto. Otra expresión es van migrando. En un tiempo era un parpadeo, meses después es un movimiento con la boca y meses después es un movimiento con el hombro. Y 2 años después vuelvo al parpadeo, pero nunca es un movimiento fijo. Si alguien ve algo que es un tic, que pasan los años de los años y es siempre el mismo, pifié el diagnóstico. Tengo que ver que probablemente me confundí con otra cosa y esto no es realmente un tic. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Entonces hablamos de una enfermedad que se transmite genéticamente, que no es una enfermedad porque no me mete en la cama, que me da varios tics motores y algún fónico que van variando y que tiene una intensidad absolutamente variable. Hay personas que tienen un pequeño parpadeo que les dura 3 meses cuando estaban entre preescolar y primer grado y se mueren a los 98 sin haber vuelto a tener ni un cuarto de tic, y de pronto su hijo tuvo muchísimos tics y su primo es una persona obsesiva y nada más que esto. O sea, el abanico de expresión de esta enfermedad es muy variable. Por suerte, el 90% tienen formas muy leves que nunca llegan a la consulta, ni del médico neurólogo, ni del médico psiquiatra, ni del psicólogo. Y un pequeño grupo tiene un poco más de intensidad y a eso vamos a tratar de tirarles una soga. Esta enfermedad es absolutamente fascinante porque combina el movimiento involuntario con algunas manifestaciones de la esfera de la conducta, del comportamiento, que si uno las estudia o las mira aisladamente del tic, muchas veces pueden parecer cosas psicológicas. Y hoy sabemos que hay muchas cosas de la conducta que tienen una base genética tan marcada como el movimiento involuntario específicamente. En el caso específico de pediatría, vuelvo a pediatría porque es lo único que siento que puedo manejar, hace unos 15 años, tal vez 20, que se está hablando de los fenotipos conductuales. Yo no sé si ustedes escucharon hablar de esto.
Y no tiene nada que ver con los tics, pero lo tiro como introducción para después hablar de la conducta en las personas que tienen tics. Todo el mundo ha estado en contacto con un niño con síndrome de Down. ¿Estamos de acuerdo? Son extremadamente dulces. Es característico la dulzura que tiene un chico Down. Absolutamente. Terriblemente. Y uno podría, juzgándolo muy en la superficie, decir, como tienen retardo mental, por eso son dulces. Error. La mayoría de los pacientes, si yo tomo una gran bolsa de datos de pacientes con retardo mental, la mayoría asocia con trastornos de conducta y agresividad, pero importante, mucho más que con dulzura. Esto es un patrón típico de ese grupo de chicos con retardo mental, de los niños con síndrome de Down. Y si yo tomo otro grupo, que son los chicos con síndrome de Williams, son chicos extremadamente sociables, simpáticos, que están charlando con todo el mundo aunque no lo conozcan, que justamente a propósito de los papás es lo abiertos que son, y que tienen una charla muy agradable. Se dice como personalidad de que están en un cóctel, ¿no? Como muy felices. Inclusive son tan locuaces que da la sensación, por cómo hablan, que tienen mayor capacidad intelectual que la realmente tienen. Y tomo 100 pibes con síndrome de Williams y los 100 tienen este mismo fenotipo. Y en este caso, lo mismo que en el Down, conocemos en detalle cuál es la alteración genética que dio lugar a que esto aparezca. ¿Me siguen? Tomamos chicas con síndrome de Rett y pasa lo mismo, de un determinado patrón de conducta que yo conozco la alteración genética de ello y todas se comportan de la misma manera. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes me traen 100 chicos con Down, o 100 chicos con síndrome de Rett, o 100 chicos con síndrome de Williams, y yo miro las familias que tienen atrás, voy a encontrar de todo. Madres solas, familias ensambladas, familias de separados, familias de estas numerosas que el octavo cría al tercero y al séptimo, el séptimo al sexto y viceversa. Voy a encontrar todos los modelos. Entonces empezamos a ver que, sin restarle importancia a todo lo vivencial, que por supuesto es absolutamente fundamental en los pacientes y en nuestras propias vidas, hay algunos trastornos genéticos que no solamente implican fenotipo, que es lo que yo veo externamente, un fenotipo en cuanto a lo que veo en la resonancia o en cuanto al aspecto físico de la persona, sino que también tiene que ver con determinada forma de comportarse. ¿Me siguen? Y que esta forma de comportarme, muchas veces exacerbada o influenciada por el medio, pero viene mucho también en esta base genética. Y entonces sí, una vez presentado el tema de fenotipos conductuales, vuelvo a los pacientes con tics. Los pacientes con tics asocian lo que llamamos comorbilidades, un paquetito de cosas que vienen juntas, que pueden o no estar presentes. No significa que todas las personas que tienen tics van a tener algo de esta esfera del comportamiento. Pero es importante conocerlas porque a veces compromete más la calidad de vida lo que pasa de este lado que los tics. ¿Y qué cosas pasan de este lado? A la cabeza los trastornos obsesivos compulsivos. Para nada quiero decir que cualquier persona que sea obsesiva significa que tiene la enfermedad de los tics. Pero entre el 50 y el 80% de las personas que tienen tics tienen trastornos obsesivos. Y esto se hereda de la mano. Y esta relación genética entre el tic y el trastorno obsesivo es tan fuerte que cuando se hacen estudios de población, y voy a un determinado lugar y voy a tratar de contar cuántas personas tienen este problema, si encuentro una persona obsesiva, aunque no tenga tics, dentro de una familia de alguien que tenga tics, ese obsesivo también se cuenta como un caso. ¿Me siguen? Todo el mundo tiene el concepto de lo que es ser obsesivo. Sí. En mi caso particular, que tengo varias gente a cargo en el servicio, me encantaría que todas las personas que trabajan para mí fueran obsesivas. Todas las secretarias, todos los residentes. ¿Por qué? Porque sé que van a ser detallistas, pulcros, que no se les va a pasar nada y que van a estar como muy pendientes del trabajo. Ser obsesivo no es, o sea, nadie va a criticar ser limpio, ser pulcro, ser organizado. Es perfecto. Lo negativo de esto es la poca libertad que tengo para decidir eso. ¿Me siguen? El que es obsesivo hace las cosas recontraordenadas porque imperiosamente tiene que hacerlas así. Y si su jefe le dijo, mira, son las 6 de la tarde, hoy terminamos, seguimos mañana, no puede. No puede dejar sin terminarlo. Y de vuelta, como esto es muy frecuente en las personas que tienen tics, yo tengo que darle ejemplos de esto a los papás, porque es muy fácil de confundir esto con un capricho del chico. Una mamá me decía
que su hija era tan caprichosa que no se podía dormir, estoy hablando de una nena con tics, por supuesto, si algo había arriba de la mesa de luz. Algo tan tonto como la gomita del pelo. Y dice, pero fíjate si será caprichosa. No, no es caprichosa. Ella necesita que no haya nada arriba de la mesa de luz. No tenés que discutir con esto, porque la obsesividad no se racionaliza. O sea, es algo que la persona no puede manejar. Y vos tenés que ocuparte de sacar esa gomita de la mesa de luz y guardarla para que el chico se sienta relajado y se pueda dormir. Otros chicos no pueden dormir si todas las puertas del placar no están cerradas. Tenía una nena que ustedes vieron que a la hora de la mañana, creo que en la mayoría de las casas, sobre todo cuando hay chicos, es absolutamente caótica, que corremos con las mochilas, la vianda, llegamos tarde de frente y al colegio y que es todo un desastre. Una enana perdía bastante tiempo luchando para que las dos medias queden simétricas. Y la mamá decía, mirá el capricho, negativo intenso, esto no es un capricho, no puede ser de otra forma. Ponele vos las dos medias parejitas, que la nena se sienta relajada y nos vamos todos para el colegio. Es muy raro que un trastorno obsesivo, por lo menos en un chico de 18 años para abajo, sea de una gravedad tal que tengamos que intervenir. Pero si nosotros le contamos a los papás que esto existe y que en estos chicos es mucho más frecuente que en el resto de la población, tal vez vamos a ayudar en el sentido de prevenir discusiones que lo único que van a hacer es generar tensión y que no nos vayan a llevar a ningún lado. La madre se va a quedar frustrada porque hay cosas que no pudo corregir, el chico va a tener más tics por esto que estamos peleando. En muchísimos casos, esto, como dijimos, tiene una incidencia genética muy alta, entonces cuando empezamos a dar ejemplos de lo que son comportamientos obsesivos, los papás dicen, claro, pero esto lo hago yo. O se matan los dos padres. Mira él, tengo uno que se dedica tiene una empresa discográfica y tiene 8 millones de CDs que no puede tocar nadie. Entonces la madre indignada por la conducta egoísta del marido, que nadie lo puede tocar, y el tipo indignado porque no entiende que si es una cosa laboral, es gravísimo que se la corte. Visto de afuera, parecía muy fácil de entender que los dos tenían razón. Pero este no lo prestaba no de mala onda, sino porque es más fuerte que él. Hay chicos que necesitan que los cuadernos en la mochila estén en este determinado orden. La mamá sacó un cuaderno y lo volvió a acomodar y la mochila está prolija, pero no en el orden que el pibe lo está. Y el pibe enloquece. No voy a discutir por esto. Ah, discúlpame, iba el cuaderno acá, lo pongo acá y otra cosa. ¿Me comprenden? Sí. Es rarísimo que esto pase en mayores. Otra posibilidad que puedo encontrar en esta esfera de las manifestaciones de la conducta que dijimos que pueden o no acompañar con los tics son los trastornos por déficit de atención. Les sintieron hablar de los niños hiperactivos. Patología que los neurólogos infantiles vemos un montón. En la Argentina solamente tenemos números del INDEC, así que lo obviemos. Pero si tomamos estadísticas un poco más serias, decimos que la hiperactividad o el déficit de atención en chicos de cole primaria ronda el 5%. Si hipotéticamente yo llenara un colegio solamente con niños que tengan tics, la incidencia de hiperactividad es del 50%. Fíjense qué grosería. Salte de un 5 a un 50. 10 veces más incidencia de déficit de atención en los chicos con tics que el que no lo tiene. Con lo cual, la pregunta que hacemos los neurólogos infantiles cuando el motivo de consulta no es los tics, sino déficit de atención e hiperactividad, ¿tiene tics? No, nunca le vi nada. Perfecto. ¿Alguien en la familia tiene tics? Sí, el hermano tiene montones de tics. Ojo al parche. Yo ya sé que la familia esta tiene esta carga genética de la enfermedad de los tics y que esto va a tener distinta expresión en un hermano y en el otro. No significa que no va a tratar a este chico con un déficit de atención, pero voy a tener cuidado porque tal vez alguna de las medidas que pueda tomar para el déficit de atención pueda ir en contra del tema de los tics. Vamos a hacer una pregunta. ¿Atención con hiperactividad o puede ser con ambas? O atención ADD puro sin hiperactividad, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Entonces sí es importante. Déficit de atención sin tics también. Claro, a ver. El combo típico es que ustedes me traen a un chico que tiene déficit de atención, que tiene algo de obsesivo y que tiene tics. Pero tal vez su hermano solamente tiene déficit de atención. Y lo voy a tratar como cualquier déficit de atención. Pero si ese chico requiriera medicación, voy a tener muchísimo cuidado, porque como sé que esta familia tiene esa carga genética y hay algunas medicaciones para el déficit de atención que pueden agravar los tics, no va a ser la primera vez que después que lo mediqué, ese pibe empieza a tener tics que no tenía antes. La verdad es que los tenía puestos, pero eran subyacentes, entonces los voy a tener en cuenta.
¿Me comprenden? Sí. Entonces, solamente a la hora de medicarlo. Yo lo quiero contar como un ejemplo de que la asociación es tan fuerte que tengo que ir a buscarla. Los papás vienen porque el chico no para de correr en el cole y la maestra le quiere cortar el cuello. Yo tengo que preguntar por los tics, porque como los tics se viven con tanta naturalidad, tics nerviosos tenemos todos, me dijo una vez, no una mamá, más de una vez me lo han dicho, y eso no es real. Tics tienen algunos, los que tienen esta carga genética. Todo pibe que venga por hiperactividad tiene una chance alta de también tener tics. Lo pregunto, no lo tiene nadie, a otra cosa. Supongamos que me traen un chico por hiperactividad. Sigo preguntando, nadie en la familia tiene tics. Porque ¿qué pasa? Uno puede haber tenido tics a los 5 años y vaya usted a preguntarle a su mamá, si es que vive, que se acuerde de esos tics que duraron unos pocos meses y no los tuve nunca más. Pasó, nadie lo registró porque no lo vimos como una situación problemática, pero la carga genética está. Entonces siempre tenemos que estar presente que esto no se me pase. ¿Por qué motivo desaparecen ¿Por qué motivo desaparecen qué? los tics con el tiempo? Ah, yo no dije que desaparecen, pero es verdad. Los tics pueden presentarse como lo que se llama un trastorno transitorio. Tics que están unos meses y después se van. La definición de tics transitorio es que duren menos de un año. Esto pasa con fuerza en el 10% de los casos. En el 90% el tic es una enfermedad crónica. Pero ¿qué pasa? Tiene una expresión un poco más importante en edad pediátrica. Hace un pico en la adolescencia y en general después se atenúa muchísimo. Hay personas que hace años que no tienen un tic y el día que van a firmar la escritura de su casa, que están nerviosísimos, ahí tienen algo. Que tal vez es chiquitísimo, la persona que está al lado ni siquiera lo percibió, pero él sí sabe que esto que tiene es lo que había tenido antes. ¿Me entienden? Sí. Ni que habla alguien que lo bajaron un trabajo que tiene un montón de tics. Algunos adultos tienen bastantes tics, son realmente la excepción. La macana de toda esta historieta es que aumentan en la adolescencia, que tampoco es la regla, pero en algunos casos aumentan, y es un momento muy complicado. Es cuando necesito verme más linda, más competitiva, más igual al resto. Entonces nos vemos en un baile grande. A algunos chicos realmente les afecta un montón y ahí tenemos que tirarles una soga y ayudarlos. ¿Los chicos son conscientes de los tics? Por supuesto, por sí. supuesto. Y hay algo que nosotros tenemos que diferenciar, que es cuánto le molesta al chico y cuánto le molesta al adulto. No sé por dónde pasa, pero ustedes saben que hay algunos temas que se prestan a que haya cargadas y que las cargadas sean pesadas y lleguen a bullying, tema que hoy nos preocupa tanto a todos los adultos. No es el tic. Es impresionante, pero el tic no es motivo de cargada. Los chicos preguntan qué pasa. Hablo de pibes chiquitos. La media de edad de comienzo de los tics son los 5 y 6 años. Entonces el compañero pregunta, ¿por qué sacudís la cabeza? ¿Por qué haces eso con los ojos? ¿O por qué haces eso con el hombro? Y este enano le contesta, mi mamá me dijo que era un tic o mi doctora me dijo que era un tic. Punto. Lo incorporan como una cosa conocida y no vuelven a preguntar. He preguntado, tengo más de 500 familias en seguimiento. No hay un enano que diga, me cargaron por esto. Y con otros temas la pasamos pésimo, pésimo. Realmente son temas muy duros porque los toman de punto y los tienen a los chicos en jaque. Viene el chico con tic, al propósito de él preguntó si se daba cuenta, si el chico se daba cuenta que los tenía, y automáticamente le preguntamos, bueno, ¿cuánto te molesta esto? Y algunos dicen, nada, yo no capo me trae ella. Ese es el clásico. Y la mamá está sacada, que pone $1.000.000 arriba de la mesa para que le saquemos los tics a los chicos. Entonces diferenciemos, porque en algunos casos sí los medicamos, y hay casos en que tenemos que intervenir. Pero la definición va a ser que voy a ayudar a aquel chico que realmente no soporte sus tics. Claro. Y a él le molesten, no a los grandes, Claro. que son dos cosas muy distintas. Seguro. ¿Cómo se comporta el tic? Y ahí enganché con que a los hombres también les molestan un montón. Si estoy con una concentración media, estoy haciendo la tarea del cole, los tics bajan un montón. Si estoy recontra atenta, los tics se exacerban muchísimo. Los pibes jugando a los jueguitos electrónicos o la compu, o los chicos que hacen deporte, supongamos que un pibe es arquero, en el momento que la pelota va hacia su arco, alerta máxima, reguero de tics. Ahí el tipo tiene cero conciencia de sus tics. Está tan absorto en la pelota que no se entera. Pero se me complica porque el padre fue a ver el partido el sábado. Y viene el martes de lo más desmoralizado, no sabes la cantidad que tiene. Contame cuándo, no solamente en el partido de fútbol. Nombramos. El chico ni se enteró, está contentísimo, encima su equipo ganó, todos contentos y felices, que ese va a ser nuestro objetivo. Nunca mi objetivo va a ser que no tenga tics,
sino que lo llevemos lo mejor posible y si estuviera muy exacerbado, ver cómo se lo baja un poco como para que se vuelvan un tema tolerable, pero no sacarles los tics, no porque no quiera, sino que para sacárselos por completo son más los efectos adversos y los líos que puedo causar con la medicación que el beneficio que le puedo dar. Sueño, La medicación, sí. entre otras cosas. Sueño a la cabeza, ganancia de peso. La medicación no es una pavada. No hay una sola, hay una gran artillería que puedo utilizar, desde cosas más inespecíficas, que son ansiolíticos, que como me relajan, me va a bajar indirectamente el tic, hasta medicaciones mucho más específicas y pesadas. Pero en la medida que yo use medicación más específica, también corro más riesgo con la medicación y más efectos adversos. Y para medicar a un pibe con un neuroleptico hay que pensarse 2 veces. No es que no los mediquemos, el criterio es que si el chico no los banca, yo tengo que tirar una soga. Porque aparte lo medico 3 meses. Un error grave que nos pasa muchas veces es recibir un pibe que hace 3 años está tomando la misma medicación. Dijimos que los tics hacían esto, iban y venían. Tal vez yo pienso que el chico está bien porque le di con la tecla con la medicación y en realidad está en el valle de su expresión y por eso está sin tics. Mientras tanto lo estoy exponiendo a efectos adversos de la medicación. ¿Me comprenden? Sí. ¿Y descansan bien? ¿Cómo? ¿Descansan bien de noche? Los tics pueden persistir cuando el chico está dormido, pero en general en muy poca cantidad. Los chicos con tics descansan bien, pero tienen 2 cosas típicas del sueño que a veces también es motivo de consulta. Una son somniloquias, que es hablar mientras uno está dormido. Y la otra muy típica es sonambulismo. La incidencia de sonambulismo es muy alta en los pacientes con tics. Al extremo que le diría que en los 30 años que llevo en neuropediatría, a pesar de este aspecto juvenil, todas las consultas que tuve por sonambulismo, todas fueron en chicos que tenían tics. Y tenían poco y nada, pero vinieron por sonambulismo. ¿Te puede pasar que sea más fácil detectar el sonambulismo en la solidaria que los tics? No, estoy No contando se cosas que es la aprende, excepción. ¿no? Que es la excepción. Claro. Lo que pasa es que si alguien tiene muy poquitos tics, como son los tics nerviosos, no se registran como un problema. Y vinieron por el otro que sí, les asustó a los papás ver que este andaba a la noche como un autómata, bajaba la escalera o abría la puerta de la heladera y cuando le hablaban como que estaba dormido con los ojos abiertos. Pero yo te insisto en esto, si tiene somnolencia y sonambulismo, perdón, Sí. y solidaria, Sí. ¿quiere decir que tiene tics? ¿Sí o No. perfecto. Me No, escucha la gente que hace sueño y me caga a palos. No. Hay muchas causas de sonambulismo, pero es una patología muy poco frecuente. Muy poco frecuente. Y la asociación con tics es alta, pero no es única. Es lo mismo que decir si todos los tipos que vengan con un trastorno obsesivo tienen tics. Para nada. Pero si entro por tics, es muy probable que muchos de ellos, 8 de cada 10, sí tengan trastornos obsesivos. Trastornos por sí. Por ejemplo, una persona que siempre, usted dijo la misma palabra, ¿no? Que por ejemplo cada momento dice, bueno, en fin, puede ser una muletilla. Yo diría que sí. A ver, Y puede ser muchos un tic. tenemos alguna palabra así que se repite y que se repite Algunos, mucho. sí, pero Eso es una ya muletilla. cuando se repite bastante. No si tiene sentido, no si es una muletilla. Sí, si es una... ¿Vieron que algunos, cuando el otro habla, repiten el último pedacito de la palabra del otro? Ah, Eso se llama ecolalia. Y se llama parilalia si yo repetí lo que yo misma dije. ¿Me entienden? Pero no es una sola palabra, es cualquiera, depende de lo que haya dicho. El ejemplo que usted ponía me suena más a muletilla. Hay personas que repiten viste o se dice, hay algunas que son repiten muletillas. ¿Y a qué obedece esa parilaria? ¿Cómo? ¿A qué obedece? También es de... No, pero también es Por supuesto, es un tic vocal complejo. Ahora, ¿por qué algunos llegan a tener tan complejos y otros una cosa tan simple como hacer un grito por la nariz? No sé decir, pero sí, es un tic vocal Y los complejo. americanos que vienen a Argentina y dicen mucho cuando hablan en español Y dicen los que están en Estados Unidos vienen acá a las Claro, clases. yo tengo una nieta que dice a cada ratito, o sea, le cuesta, Sí. piensa las palabras en castellano. ¿Qué edad tiene esa dentista? 9. Sí, a ver, necesita. Y Sí. está hablando y dice como Pero que ese es como piensa. eso, me lo sacó de la O boca. decir, a Es ver, como, como claro, dicen es ahora. como un recurso en el que gano pocos segundos para encontrar la palabra que tenía Claro. que decir. No tiene nada que ver con Pero lo he la escuchado mucho que dicen el Pero probablemente sean personas que piensan en un idioma y están hablando en otro. Entonces Claro. tienen muletillas en las que ganan tiempo Claro. para hacer la Pensar en la traducción que no palabra. le están...
Tal vez si a su nieta la dejáramos mucho tiempo en la Argentina, en una de esas el AM desaparece, porque se vuelve mucho más fluido en el segundo idioma. No creo que tenga nada que ver con el tema. No es un tic. No parece un tic para nada. Tengo un cuñado que es grande, que todavía sigue haciendo así, y fue funcionario del gobierno y todo, y hacía con el cuello. Hay millones de personas con tics absolutamente Pero nunca exitosas. le dieron importancia para nada. Hace muchos años escribimos una nota con Freddy Micheli, que es el neurólogo del Hospital de Clínicas, acerca de el Tourette y los tics, contando estas distintas facetas de la enfermedad. Y al día siguiente en el Hospital de Clínicas se bloquearon los ascensores porque vinieron así una marabunta de personas que no es que nadie los había llevado al médico, que todos contaban que el papá o la mamá le había llevado, lo había visto a la psicóloga, a la psicopedagoga, al pediatra y que este y que el otro. Y los tics nerviosos, como parecen tan comunes que los tiene cualquiera, y no se le había dado el peso de una enfermedad. Y cuando ellos leían esto de tener algunos comportamientos obsesivos y los tics que iban y venían y los motores, esto es lo que yo tengo. Y siempre da alivio saber qué es lo que uno tiene. Y permite no pelear cosas que no tiene sentido batallarlas, ¿no es Por lo cierto? menos conocerla. Por supuesto, yo me hice diagnóstico de trastorno obsesivo cuando empecé a estudiar el tema. Entonces al principio estaba toda calentita, metida en la cama y empezaba a pensar, ¿habré puesto la alarma? ¿No habré puesto la alarma? Y perdía 15 minutos resistiéndome porque no quería salir de la cama y finalmente había perdido 15 minutos de sueño porque iba y tenía que verlo. Claro. Ahora como tengo recontra claro que con la obsesión no se pelea, me entrego. ¿Habré puesto la alarma? Voy, me fijo y después duermo contento y feliz. Hasta que no lo verifique no voy a poder dormir. Cierra la puerta 5 veces. Hoy en día es más una costumbre. Creo que hoy en día hay mucha gente que hace Muchas cosas Y lavarse las de los manos, trastornos por obsesivos ejemplo, uno las lavarse puede las manos. justificar. Obsesivo también. Uno las puede justificar. Yo les puedo mentir a ustedes y decirles que este rollo que tengo con la alarma, la puerta y demás, se justifica porque estamos viendo una situación de inseguridad. Claro, Es mentira. La inseguridad es una realidad absoluta. Ojo que no soy Cristina, pero yo soy obsesiva. ¿Se entiende? Y tal vez en los ejemplos extremos es donde las cosas se notan más. Tengo una paciente obsesiva realmente pesada que se fue de campamento. Desde el campamento llamó a su mamá para que verifique si estaba la llave del gas cerrado. Con muchísima angustia, porque una chica inteligente se da cuenta que del otro lado te piraste, no era una conducta lógica. Claro. Pero hasta que no le contestaron que alguien había cerrado esa llave de gas, no se puede dormir. Esto es un ejemplo muy extremo. La mayoría de gente no tiene una obsesión tan importante. Pero es importante saberlo para evitar confrontaciones. Tenía una alumna, una paciente que era estudiante de medicina. Hoy ya es una recontra médica y hace poquito tiempo me trajo su chico por el tema de los tics. Una letrita de obsesivos, una cosa perfecta, impecable, o sea, no era letra de médico claramente. Y ella tenía un orden que subrayaba los títulos con un color, el subtítulo con otro y el sub con otro. Si se equivocaba y ponía la subrayada verde donde tenía que ir el azul, no lo toleraba, hacía un bollo y tiraba al diablo ese apunte por más que fuera una hoja entera. Los sátrapas, los compañeros, se tiraban en palomita para quedarse ese apunte que era una maravilla. Ella no lo toleraba, pero no toleraba usarlo ella ni que lo usen los demás. Estaba mal y había que hacerlo de vuelta. Qué increíble. La inteligencia está comprometida en las personas con No, tics. absolutamente no. En la Tourette tampoco. Tics y Tourette son juego de palabras, es lo mismo. Yo recibo cada 2 por 3 papás con chicos me dicen, tiene tics pero no es Tourette. Para mí es todo lo mismo. Tourette es el nombre de fulano que describe esto. Gilles de la Tourette. Entonces el síndrome se llama síndrome de Gilles porque ustedes vieron que los médicos tenemos un ego muy alto y nos encanta que tengan la enfermedad a nuestro nombre. Esta se llama Gilles de la Tourette por este pirulo que hizo la descripción hace tantos años. Gilles de la Tourette, la imagen que uno tiene, que tal vez apareció en alguna película o que le dio notoriedad al síndrome, es una persona que tenía millones de tics y que dice un montón de palabrotas y que es recontra obsesiva y que está como muy discapacitada socialmente. Tourette tiene cualquiera. Con muy poca cosa se cumple el criterio de Tourette. Cualquier persona que empezó con tics antes de los 18 años, que tiene múltiples tics motores, al menos un tic fónico, que le duró 1 año y que fueron cambiando de lugar, tiene síndrome de Tourette. Pero estos 5 criterios no me hablan de gravedad. Muchas de estas personas que les contaba que fallecen a los 97 años y no se enteraron de lo que tienen, cumple criterio de Tourette. Y
Y hay otros que tienen la vida muy comprometida y también son Tourette. Esto no me habla de gravedad. Tics y Tourette para mí es la misma corriente, es un juego de palabras. Más cuando nos enteramos que en la misma familia coexiste un chico que tiene tics transitorios que duran 2 meses y un no tiene nada más, y tal vez su primo hermano tiene un caso muy florido que le molesta y que es necesario que ayudemos. ¿Me entienden? Sí. Doctora, una pregunta. Mi hijo hace un movimiento así con las manos. Sí. ¿Qué edad tiene? Tiene 6 años. Sí. Creo que son estereotipas. Estereotipias, exacto. ¿A qué edad empezó? Empezó al año. Claro, ese es un gran diagnóstico diferencial. Y No bueno, tiene nada que ver con los tics. no. No tiene nada que ver con los tics. No es un tic. No es un tic. Porque le pasan estas situaciones, jugando al fútbol, jugando momentos de ansiedad. Absolutamente. Pena que no traje la compu si no te mostraba unos videitos de estereotipias. Es el gran diagnóstico diferencial, pero es muy fácil de diferenciar. ¿Así? Y lo más llamativo de todo, digamos, para entender que son dos cosas completamente distintas, es que dijimos que si un movimiento era siempre el mismo, desconfíen que me equivoqué en el diagnóstico, esto no es un tic. El tic cambia de lugar, migra o muta. Hoy es uno, mañana es otro, pasado es otro, y va continuamente cambiando. La estereotipia es todo lo contrario, es siempre la misma por los siglos de los siglos. Empezó a los meses de vida y el chico tiene 6 años y sigue haciendo el mismo movimiento. En chicos absolutamente sanísimos. La macana de la estereotipia es que los pediatras tenemos el concepto que estereotipias tienen los chicos deprivados sensoriales, los ciegos o los sordos, los chicos con retardo mental o los chicos con autismo. Y esto es una realidad. La estereotipia en el chico con autismo tiene una incidencia altísima. Digamos, es raro ver un autista que no tenga estereotipias. Pero existen montones de pibes sanísimos, inteligentísimos y que hacen una vida absolutamente normal que también tienen estereotipias. De hecho, los pediatras se asustan y no nos derivan. Dicen, chicos, que no hay que hacer nada. Pero nada. Desaparece tampoco. Se atenúa con el tiempo. No responde a ninguna medicación, no hay que hacer nada, no hay que cargosear al chico. Porque el chico más grande, No hay que cargo. ¿Y él es consciente de por hacer supuesto que esto? es consciente. Sabe. Los chicos más grandes saben que los estamos mirando. Entonces tenía un enano que se escondía, se iba atrás de la cortina a hacer el movimiento de la mano, aunque le generaba atención tenía que hacerlo. Y después volvía y seguía jugando con nada. Yo quiero matar a los papás en ese caso. Porque lo que uno le tiene que dar es un ambiente más que relajado, como para que el chico, si tiene que enseñar a mover las manitos, mueva las manitos. Y la otra cosa es que voy a ir al colegio y le decía a la maestra, mira, si ves que hace esto, siga sordamuda, Shakira. No le digas ni nada. No se le dice nada. Nada. Genera mucho estrés para el pibe tratar de inhibir un movimiento involuntario. Mucho estrés. Sí, señor. Y es muy feo que el pibe se sienta observado. Y aparte Más que lo chiquito. corrijan delante de otros también. Terrible para los chicos, terrible. Sí, yo tengo una sobrina que es abogada, es jueza en Neuquén, y tiene un hijo que tiene es como un defecto que el chico tiene, él tiene un aparato en la boca y por ahí el chico mueve el aparato y ella lo reta delante de todos. Eso es un horror. Y a mí me cae pésimo y me da cosa decir. Es lo que hablábamos antes también respecto de los tics. Una cosa es lo que siente la propia persona y otra es qué genera en el otro. Lo que tengo que hacer respecto del chico con tics es intentar que los adultos hagan No lo se que den hago. cuenta. Claro. Cada vez que recibo un chico con muchísimos tics, es una consulta que me lleva mucho tiempo, porque les cuento más o menos lo que les estoy diciendo a ustedes. O sea que no bajo de hora y media de consulta. Y les cuento, y esto se les cuento porque me lo creo, que nadie se va con una receta en la primera consulta. Así me traigan, porque hay casos que claramente hay que medicarlos. Por suerte son los menos, pero hay casos muy floridos que los chicos se sienten horribles, inclusive que les duele el cuello de tanto estar haciendo sacudidas. Pero nunca en la primera consulta. Entonces yo los invito a que vengan de vuelta dentro de 15 días y les apuesto que van a traer al chico con muchísimo menos tics. Y que si dentro de 15 días hace falta medicarlo, no me va a temblar la mano en hacerlo. Y cuando vuelven están muchísimo mejor. Porque lo único que logré es bajar un poco la ansiedad que tenían los papás. Claro. Entonces aflojamos. Y de vuelta, es un síndrome que tiene una base neurobiológica y genética muy pesada y una influencia en lo que tiene alrededor más pesada todavía. Más Si uno pesada quiere hablar todavía. de un síndrome, lo que llama neuropsiquiátrico, digamos, una base genética muy interrelacionada con lo que me pasa, es el síndrome de Tourette. Entonces el adulto tiene que hacer lo imposible para darle al pibe la contención que necesita, que en este caso es ignorar el tema. Claro. El No pasa nada. narcisismo. No pasa nada. Muchas veces los papás no se bancan esto. ¿Vos lo ves en todas las clases sociales? Absolutamente. Esa intolerancia. No, por supuesto que no. Ah, pues.
Por supuesto que no. Quizá en la clase baja no se da tanto. La frecuencia del TIC es la misma No, en digo, todas las de clases los y en todas las padres, etnias de y en los todos los padres. países. Por supuesto, en las clases bajas hay otras expectativas para con los hijos, obvio, obvio. Lo que pasa es que acá tenemos una población, digamos, yo en mis años mozos trabajaba en el Hospital Garjan, no es la misma población social la que me veía en el Garjan que la que me va acá. Y obviamente, cuando más nivel socioeconómico, educacional tienen los padres, más expectativas tenemos. No me voy a poner afuera, Menos porque educados pobrecito. están. Por supuesto, por supuesto. Uno quiere chicos que les vaya bárbaro, que vayan a Harvard, que sean divinos, flacos hermosos y súper exitosos. Con los maestros y con los directivos sobre estos chicos que no pueden, a mí me llamó mucho la atención los que no pueden prestar atención. Sí, a ver. Que están siempre, no sé si entendí bien, ¿no? Sí. Los otros son los que están siempre así, que muchas veces tampoco no tienen una enfermedad, es porque tienen otro tipo de cosas. Que los padres los tienen que tener todo el tiempo ocupados, todo el tiempo, y el chico viene, o la exigencia, el estrés del maestro, que muchos chicos no lo soportan. Hoy ponemos en salita de 3 a los chicos en doble turno 4 idiomas. Y la realidad es que cada vez, bueno, yo dije lo mismo. Sí. Me pasé una infancia yendo al colegio en turno, durmiendo la siesta en el contraturno y subiéndome a los árboles en el contraturno. Exacto. Pero la realidad es que cuando tuve que elegir cole para mis chicos, viviendo en capital, en departamento, trabajando papá y mamá, las opciones no son fáciles. Claro. Y la cantidad de colegios de un turno, menos. Y la realidad es que estar entre un doble turno con una maestra o estar en mi casa con la empleada viendo la tele, prefiero que estén en el cole. Sin duda, Entonces claro. uno se adapta a la situación que nos toca vivir, Claro. que es tan distinta a cuando nosotros éramos chicas. Volviendo al tema de la atención. Uno valora lo que es estar sano cuando pierde la salud, ¿no es cierto? Sí, señor. Porque si no parece un bien tan espontáneo que es lo lógico, lo normal, lo Sí, corriente, pero sí, y no reparo ni agradezco estar sano. Se agradece. Lo mismo nos pasa con la atención. Los neurólogos nos enteramos o tomamos conciencia de la importancia de esa función superior, atención, cuando vimos chicos que no tenían atención. Y usted me puede traer pibes inteligentísimos, que sean Einstein, Sí. pero si el pibe no puede persistir los 50 segundos que significa leer el enunciado de un problema, no lo va a resolver, aunque sea el que más sabe de todo el aula de matemáticas. Entonces estos pibes inteligentísimos pierden oportunidades únicas de cargar su disco rígido. Y ahí tenemos que tomar medidas y hacer intervenciones que son variadas. Desde hablar con el cole, buscar grupos chicos, que no se sienten en el fondo, sentarlo adelante, elegirle el compañerito, que tiene que ser uno muy tranqui, no uno que esté más charleta que este, que no esté pegado a una ventana, montones de medidas. Que en el caso de los chicos con tics, son las mismas en el chico disperso. No es que hay medidas para el pibe disperso con o sin tics. Es lo mismo. Tengo un chico muy disperso y voy a hacer... Pero los maestros no están preparados, o sea, Los observan maestros no eso, están le preparados ponen para la baja muchísimas nota, cosas. no llaman a los padres ya en la adolescencia, porque después eso se complica con la adolescencia. Por supuesto que sí. Tendrían que llamar a los padres a decir, mire, no sabemos, pero su hijo... o sea, la información a los docentes de todo lo que hablaste hasta ahora es muy precaria. Yo lo puedo decir con seguridad. Sí, lo creo, porque nosotros hablamos bastante con los maestros dentro de nuestras posibilidades de tiempo, ¿no? Es excepcional que podamos ir a un cole porque tenemos que suspender un día de trabajo, es muy complejo. Pero sí hablamos mucho y en esta era de tanto mail va, viene, eso también es un canal bastante importante para comunicarnos. Y a veces encontramos muy buenos interlocutores, maestras muy violas que realmente se ponen el problema del pibe al hombro y lo dan vuelta. Y también encontramos algunos cascotes que les como... Porque el padre a veces no se da cuenta de eso. Sí. O sea, el padre piensa, bueno, el chico a lo mejor no me salió tan inteligente, qué sé yo, y la maestra, que es una persona culta, porque no se trata tampoco de gente que sabe muchísimo, no llama a los padres a decir, mire, con Hay de este todo. chico algo pasa. Hay de todo. También hay maestras que me han mandado el chico con el diagnóstico hecho. Digo, esta maestra es un diagnóstico mejor que puede hacer un neurólogo. Hay de todo. El colegio es importante, yo no Por estoy... supuesto.
Un colegio del Estado puede ser que también la maestra No, pero me he encontrado O en el hay Estado otras maestras que dieron vuelta al problema porque Sí. lo pelearon con más garra que Sí, la sí, maestra no del... tiene que ver si es del Absolutamente. Estado Es que uno o se mata particular. eligiendo el colegio de sus chicos y es una lotería porque si bien elegir colegio, cada año es un bolillero distinto, ¿no es cierto? Y el mismo cole puedo tener un año que estuve fascinada y otro que me tocó una maestra que me pareció No, que yo no hablo estaba de en colegios circunstancias. que tienen los chicos de primer grado hasta séptimo grado corrido, Sí, que es una... En ese el mismo terreno... maestro, Sí, solo los Waldorf. sí, Por eso, los que no son Waldorf tienen todos los años un maestro distinto. justamente. Entonces ven cómo evoluciona el chico. Sí, pero Sí, si esa tuvimos la mala dispersión- suerte que nos tocó un maestro que no nos gustó, estamos fritos, ¿no? Porque vamos a estar muchos años con el mismo maestro. Falta calle eso. Sí. Yo creo que la variabilidad es buena, pero nos estamos saliendo del tema del Tourette para elegir modelos del cole. Sí, sí. No, yo decía que, por ejemplo, los grupos de psicólogos que hay en los colegios, los gabinetes psicológicos, creo, ¿no? Lo que he visto hasta ahora, no tienen mucha información de lo que vos estás No, es que los gabinetes hablando. psicológicos Sería muy bueno que... tienen una incidencia o una formación, a mi gusto, demasiado psicoanalítica. Y Sí. si yo hablo con una psicóloga y le digo, no, porque este chico tiene un GIS de la Tourette, ¿GIS de qué? Y no conoce el síndrome, estoy en el horno. Claro. Yo puedo tratar de hacer educación con los papás, pero un profesional debería hablar de igual a igual y estar Sí. todos metidos en el mismo tema. Claro. Pero inclusive hay de todo, ¿no? Con las maestras. Me ha tocado de mandar pautas y maestras que me ayudaron un montón, o maestras que hicieron pasar a leer adelante o a dar una lección a un pibe que estaba con tics. Que eso es mortal, porque yo sé que todo lo que le genera tensión y la exposición le genera tensión, ¿cómo hacer que un pibe pase adelante para que todo el mundo lo mire? Tengo 1000 formas de evaluar un enano sin exponerlo de esta manera. ¿Me entienden? Y me pasó de todo, desde maestras que quise ir por su cuello hasta algunas que prestaron una colaboración que fue maravillosa. Tanto en coles privados como en coles públicos. En coles Sí. públicos nos tocan nuestras maestras de alma total que la repelearon y fue una maravilla como sacaron a los chicos adelante. En esto que el concepto que yo quiero que se lleven es que no es un problema grave ni mucho menos y que la gran mayoría puede llegar a ser un poquito molesto y no más. Y en un porcentaje muy bajo realmente se torna un problema y ahí tenemos que intervenir. En ese caso sería bueno que el neurólogo tenga acceso a ese chico y vea cómo les puede dar una solución. ¿Te das cuenta que ya pasamos más de una hora hablando? ¿Qué momento? Qué interesante que es. Qué interesante el tema, No, Es apasionante. es interesante también cómo lo estamos. Sí, Son una persona muy preparada. con mucha claridad y con Sí, entusiasmo que lo Es un transmitís. tema que me